Hello everybody, welcome to BL English Learning by Brian Lopez. Today we're going to be speaking about passive voice, la voz pasiva. What is passive voice? ¿Qué es la voz pasiva? Passive voice is a grammatical construction where the focus is on the receiver of the action rather than the doer. La voz pasiva es una construcción gramatical donde nos enfocamos en el que recibe la acción, no en el que la hace. The purpose of the passive voice is to emphasize the action being done and the receiver of the action. El propósito de la voz pasiva es enfatizar la acción que se está haciendo y el que la recibe. No tanto prestarle atención al que la hace. Passive voice structure. Estructura de la voz pasiva. Fórmula. Para construir la voz pasiva tenemos que tener presente que nos vamos a enfatizar en el objeto, en el tiempo verbal. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que es el object plus the helping verb plus the past participle plus the by phrase. Entonces, recapitulando, sería el objeto más el verbo ayudante, helping verb, más el pasado participio, más el by phrase. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. The book was written by my mother. Esto es una oración en voz pasiva. ¿Por qué? Porque nos estamos enfatizando en que el libro fue escrito por mi mamá. The book was written by my mother. Passive voice structure. Estructura de la voz pasiva. Hay que ver los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Well, we have the object, helping verb, past participle, and the agent. Serían el objeto, el verbo ayudante, el pasado participio y el agente. Y ahora bien, ¿qué es el objeto? Bueno, el objeto es el que recibe la acción. The object receives the action, right? Helping verb es el que nos ayuda, el que nos indica cuál es el tiempo verbal que estamos hablando. Y ese es el verbo to be. El verbo to be en sus diferentes conjugaciones. Por ejemplo, aquí, si vamos a usar presente, usamos is, are. Pasado, was, were. Presente perfecto, has been, or have been, y así con todos los tiempos verbales. El past participle sería el verbo en pasado participio. Cuando estamos estudiando los verbos, generalmente nos dan una lista que viene en 3 columnas, que es el verbo en forma simple, el pasado y el past participle. Estamos hablando de la tercera columna. Y el agent, que es el agente, que es el que hace la acción, y eso es opcional. Ya vamos a ver unos ejemplos. Simple present passive. Presente simple, pero en voz pasiva. Explanation. Describes actions that are habitual in nature. Recordemos que el presente simple describe acciones que son habituales en naturaleza. Costumbres, hechos, tradiciones, por ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo en voz activa. La voz activa es la que el sujeto es más importante que el objeto, o en la que el sujeto hace algo que afecta a el objeto. ¿Cuál sería el sujeto aquí? Cats. ¿Qué hacen? Persiguen. ¿Y qué persiguen? Mice. Entonces, cats chase mice. Gatos persiguen ratones. En la voz pasiva lo que hacemos es invertir el orden. Y tendríamos aquí, mice are chased by cats. Ratones son perseguidos por los gatos. Prestemos atención que el que nos está indicando que esta oración en voz pasiva es en presente es el verbo to be. Porque recordemos que el orden es, o la estructura es, el que recibe la acción y el verbo en forma que representa el tiempo verbal, el verbo to be, el pasado participio y el by phrase. Mice are chased by cats. Ratones son perseguidos por gatos. Past simple, pasado simple. Recordemos que el pasado simple describe acciones que pasaron, que se acabaron. Describe actions that happened in the past. Ya no se puede seguir porque ya terminaron. Entonces tenemos un ejemplo en activo. They built the house. Ellos construyeron la casa. Si usamos en voz pasiva,
sería the house was built by them. Como podemos ver aquí, el verbo to be está en pasado porque es el que nos indica que es una voz pasiva en pasado. Present continuous passive. Presente continuo, presente progresivo. Describes ongoing actions in the present. Recordemos que el presente progresivo o continuo es el que nos indica lo que está sucediendo en el momento. Entonces tenemos aquí el ejemplo. He is painting the wall. Él está pintando la pared. En voz pasiva lo que hacemos es invertir el orden. Entonces, the wall is being painted by him. Como podemos ver, como aquí es progresivo, lo que tenemos que usar es el verbo to be en progresivo. Entonces sería el verbo to be en su forma simple, conjugada. The wall is. ¿Por qué is? Porque the wall es lo mismo que decir it, eso. Y el verbo to be con ing, been. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presente continuo. Y el by phrase, que sería en este caso by him. Algo muy importante es que cuando usamos el by, tenemos que usar los object pronouns. Ya para ir finalizando, tenemos otros ejemplos. Present perfect passive. She has cleaned the room. Ella ha limpiado el cuarto. En presente perfecto. Y en pasivo sería the room has been cleaned by her. El cuarto ha sido limpiado por ella. Recordemos que el by phrase se usa con los object pronouns. Tenemos un ejemplo aquí de pasado perfecto. They had already eaten the food. Ellos ya habían comido la comida. Y the food had already been eaten by them. Es la comida ya había sido comida por ellos. Sería en pasado perfecto. Como podemos notar, el verbo to be es la clave, el que nos indica el tiempo verbal que estamos utilizando. Otro ejemplo aquí tenemos el future simple passive, futuro. He will send the email. The email will be sent by them. Entonces, como vemos aquí, con el will usamos el verbo to be sin conjugar en su raíz. Will be. Y eso también aplica para todo lo que son auxiliares. Tips and considerations. Tips y consideraciones. Tips and considerations. When to use passive voice. Emphasizing the receiver of the action, concealing the agent, creating sentence variety. Un tip o una consideración es que cuando utilizamos la voz pasiva tenemos que enfatizar el que recibe la acción, creando variedad en las oraciones. Y por otro lado, algo muy importante es que no todas las oraciones se pueden transformar de activo a pasivo. ¿Sí? So no all active sentences can be converted. Lack of an agent or importance of the doer. Porque a veces hay falta de un agente, o sea, no tenemos un objeto en la oración, o también por la importancia del que lo hace. A veces es más importante decir quién hizo la acción que qué fue lo que hicieron, o quién recibió la acción. Benefits of using passive voice. Well, improve sentence variety. Se mejora la calidad de la variedad de las oraciones. Focus on the receiver of the action. Se enfoca en el que recibe la acción. And concealing the agent for stylistic reasons. Y se concilia el agente para dar un estilo más estilizado. O sea, en otras palabras, se ve más bonito, se ve más elegante. Y eso sería todo por hoy. Thanks for watching.